Buenas tardes, mi nombre es Omar Castro y junto a mi compañero Gabriel Osuna les hablaremos sobre la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, conocida por sus siglas POO en español o por sus siglas OOP en inglés, es un paradigma de programación que innova la forma de obtener resultados. Muchos de los objetos prediseñados en los lenguajes de programación actuales permiten la agrupación en bibliotecas o librerías. Sin embargo, muchos de estos lenguajes permiten al usuario la creación de sus propias bibliotecas. Está basada en varias técnicas del sexenio: herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento, que muchas de estas las hablaremos más adelante a profundidad. Su uso se popularizó a principios de la década de 1990 y en la actualidad existe una gran variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. La programación orientada a objetos difiere de la programación estructurada tradicional, en la que los datos y procedimientos están separados y sin relación, ya que lo único que se busca es el procesamiento de unos datos de entrada para obtener otros de salida. La programación estructurada anima al programador a pensar sobre todos los términos en procedimientos o funciones, y en segundo lugar en las estructuras de datos que esos procedimientos manejan. En la programación estructurada solo se pueden escribir funciones que procesan datos. Los programadores que emplean POO, que es la programación orientada a objetos, como dije anteriormente, según sus siglas en español, en cambio, primero definen objetos para luego enviarles mensajes solicitándoles que realicen sus métodos por sí mismos. La programación orientada a objetos se basa en el concepto de crear un modelo de problema de destino en sus programas. La programación orientada a objetos disminuye los errores y promociona la reutilización del código. Python es un lenguaje orientado a objetos, por poner un ejemplo. También existen muchos otros lenguajes que se orientan a objetos como C# y Java. Objeto. Un objeto en programación orientada a objetos representa alguna entidad en la vida real, es decir, alguno de los objetos que pertenecen al negocio que estamos trabajando o al problema con el que nos estamos enfrentando y con lo que podemos interactuar. A través del estudio de ellos se adquiere el conocimiento necesario para, mediante la abstracción y la generalización, agruparlos según sus características. En conjuntos. Estos conjuntos determinan las clases de objetos con las que estamos trabajando. Primero existen los objetos. Luego aparecen las clases en función de la solución que estemos buscando. Esta es la forma más común de adquirir conocimiento, aunque no es la única. En ocasiones, cuando el observador es un experto del negocio o del problema, el proceso puede ser a la inversa y comenzar el análisis en una base teórica abstracta, sustentada por el conocimiento previo, que da lugar primeramente a las clases de objetos que satisfagan las necesidades de la solución. Estos objetos interactúan unos con otros, en contraposición a la visión tradicional en la cual un programa es una colección de procedimientos o simplemente una lista de instrucciones para el computador. Cada objeto es capaz de recibir mensajes, procesar datos y enviar mensajes a otros objetos de manera similar a un servicio. Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, no podemos dejar de mencionar a Python, que es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de la programación orientada a objetos y Python soporta parcialmente la orientación a objetos, es decir, que Python es uno de los principales que podemos utilizar. Los objetos definidos en Python tienen las siguientes características: identidad, estado y comportamiento. Python tiene ciertas características definidas, es decir, vamos a ver características generales y características según Python. Con Python tenemos algunas características que nos ofrece como identidad. Cada objeto debe ser distinguido y ello debe poder demostrarse mediante pruebas. Las pruebas is e is not existen para este fin. También está el estado. Cada objeto debe ser capaz de almacenar el estado.
Para este fin existen atributos tales como variables de instancias y campos. También está el comportamiento. Cada objeto debe ser capaz de manipular su estado para este fin de métodos. Python también incluye las siguientes características para dar soporte a la programación orientada a los objetos. Creación de objetos basada en clases. Las clases son plantillas para la creación de objetos. Los objetos son estructuras de datos con el comportamiento asociado. También está la herencia con polimorfismo. Python da soporte a la herencia individual y múltiple. Todos los métodos de instancias de Python son polimórficos y se pueden alterar temporalmente mediante subclases. También tenemos la encapsulación con ocultación de datos. Python permite ocultar los atributos. Cuando se ocultan los atributos, se puede acceder a los mismos desde afuera de la clase únicamente mediante los datos de la clase. Las clases implementan métodos para modificar los datos. Como les dije anteriormente, también tenemos las características generales, que serían la identidad, la identificación de la propiedad que permite diferenciar a un objeto y distinguirse de otros. Tomemos, por ejemplo, el azul, como un objeto concreto de una clase color. La propiedad que da identidad única a este objeto es precisamente su color, azul. Tanto es así que para nosotros no tiene sentido usar otro nombre para el objeto que no sea el valor de la propiedad que lo identifica. También tenemos el comportamiento. El comportamiento de un objeto está directamente relacionado con su funcionalidad y determina las operaciones que éste puede realizar o a las que puede responder ante mensajes enviados por otros objetos. La funcionalidad de un objeto está determinada primeramente por su responsabilidad. Una de las ventajas fundamentales de la programación orientada a objetos es la reusabilidad del código. Un objeto es más fácil de reutilizarse en tanto su responsabilidad sea mejor definida y más concreta. También tenemos el estado. El estado es un objeto que se refiere al conjunto de atributos y sus valores en un instante de tiempo dado. El comportamiento de un objeto puede modificar el estado de este. Clases. Dentro de la programación orientada a objetos, las clases son un pilar fundamental. Estas nos van a permitir abstraer los datos y sus operaciones asociadas como si estuviéramos enfrente de una caja negra, que una caja negra es un elemento que se estudia desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno. En otras palabras, de una caja negra nos interesará su forma de interactuar con el medio que lo rodea. La mayoría de los lenguajes de programación modernos incluyen la posibilidad de usar clases y las ventajas que ello nos aporta. En un lenguaje de programación orientada a objetos se pueden definir muchos objetos de la misma clase, de la misma forma que en la vida real. Por ejemplo, haríamos galletas que sería un objeto, con el mismo molde que sería una clase, solo que para extenderlo mejor, cada galleta tendría igual forma, pero es posible que tenga distinto sabor, textura, olor, color, entre otros. Dicho de este modo, una clase es la declaración de un tipo de objeto. Las clases son similares a los tipos de abstractos de datos y equivalen a modelos que describen cómo se construyen ciertos tipos de objetos. Cada vez que se construye un objeto a partir de una clase, estamos creando lo que se llama una instancia de esta clase. Diferencia entre clase y objeto. Un objeto es simplemente un elemento, no importa lo complejo que pueda ser. Una clase, por el contrario, describe una familia de elementos similares. En la práctica, una clase es un esquema, una plantilla que se usa para definir o crear objetos. En este caso, les pongo un ejemplo de los autos del Fórmula 1. Claro, no es un ejemplo que va directamente relacionado a la programación orientada a objetos, pero es una forma sencilla de que podamos visualizar lo que es un objeto y una clase. Una clase es un conjunto de objetos y el objeto es el objeto por sí mismo sin importar lo complejo que pueda ser. A partir de una clase se puede definir un número indeterminado de objetos donde cada uno de estos tendrá un estado particular propio. Por ejemplo, una pluma estilográfica puede estar llena, otra puede estar medio llena y otra totalmente vacía. También tienen otras características como su color,
aunque compartan algunas operaciones como escribir o llenar su dispositivo de tinta. Los conceptos de clase y objetos son análogos a los tipos de datos y variable, es decir, definida una clase podemos crear objetos de esta clase, igual que disponiendo de un determinado tipo de dato, por ejemplo, el tipo entero. La herencia. En programación orientada a objetos, la herencia es después de la agregación o composición el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos de los objetivos más preciados en el desarrollo de software, como lo son la reutilización y la extensibilidad. A través de ella, los diseñadores pueden crear nuevas clases partiendo de una clase o de una jerarquía de clases preexistente, ya comprobadas y verificadas, por supuesto, evitando con ello el rediseño, la modificación y verificación de la parte ya implementada. La herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes e implica que una subclase obtiene todo el comportamiento, que son métodos, y finalmente los atributos, que serían las variables, de su superclase. Por ejemplo, si declaramos una clase párrafo derivada de una clase texto, todos los métodos y variables asociadas con la clase texto son automáticamente heredados por la subclase párrafo. La herencia es uno de los mecanismos de los lenguajes de programación orientada a objetos basados en clases, por medio del cual una clase se deriva de otra manera que extiende su funcionalidad. La clase de la que se hereda se suele denominar clase base, clase padre, superclase, clase ancestro. El vocabulario que se utiliza suele depender en gran medida del lenguaje de programación. En los lenguajes que cuenten con un sistema de tipos fuerte y estrictamente restrictivo con el tipo de datos de las variables, la herencia suele ser un requisito que permite decidir en tiempo de ejecución qué método debe invocarse en respuesta a la recepción de un mensaje, conocido como enlace tardío o enlace dinámico. Algunas ventajas de la herencia son: ayuda a los programadores a ahorrar código y tiempo, ya que la clase padre ha sido implementada y verificada con anterioridad, restando solo referenciar desde la clase derivada a la clase base, que suele ser extends, inherits, subclass u otras palabras clave similares dependiendo del lenguaje. Los objetos pueden ser construidos a partir de otros similares. Para ello es necesario que exista una clase base, que incluso puede formar parte de una jerarquía de clases más amplia. La clase derivada hereda el comportamiento y los atributos de la clase base, y es común que se le añada su propio comportamiento o que modifique lo heredado. Toda clase puede servir como una clase para crear otras. Algunas desventajas de la herencia son: si la jerarquía de clase es demasiado compleja, el programador puede tener problemas para comprender el funcionamiento de un programa. Además, puede volverse más complejo detectar y resolver errores de programación. Por ejemplo, al modificar una clase padre que afecta el funcionamiento de las subclases. Otro problema es que las subclases se deben definir en código, por lo que los usuarios del programa no pueden definir subclases nuevas. Otros patrones de diseño permiten que los usuarios puedan definir variantes de una entidad en tiempo de ejecución. Encapsulamiento. Es el proceso de almacenar en una misma sección los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento. Sirve para separar el interfaz contractual de una abstracción y su implantación. Se denomina encapsulamiento al ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembros de un objeto, de manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones definidas por esos objetos. Las variables de un objeto se localizan en el núcleo del objeto. Los métodos rodean y esconden al núcleo del objeto de otros objetos en el programa. Al empaquetamiento de las variables de un objeto con la protección de sus métodos se le llama encapsulamiento. Típicamente, el encapsulamiento es utilizado para esconder detalles de la puesta en práctica no importantes de otros objetos. Entonces, los detalles de la puesta en práctica pueden cambiar en cualquier tiempo sin afectar otras partes del programa. Niveles de encapsulamiento. Estándar, que es el predeterminado. Abierto.
hace que el miembro de la clase pueda ser accedido desde el exterior de la clase y cualquier parte del programa. Protegido. Solo es accesible desde la clase y las clases que heredan a cualquier nivel. También tenemos el semicerrado, que solo es accesible desde la clase heredada, y el cerrado solo es accesible desde la clase. Paquetes. Los paquetes son una forma de agrupar clases en interfaces asociados. Habilitan los grupos de clases para estar disponibles solo si son necesarios y eliminan los conflictos potenciales entre los nombres de clases en grupos diferentes de las clases. Cuando escribimos código fuente, es posible que el resultado de nuestro programa sea bastante grande. Hablamos de posiblemente miles de líneas de código. Y si estamos hablando de programación orientada a objetos, podríamos tener cientos o miles de líneas de clases de código distintas y relacionadas entre sí. Así que es normal agrupar estas clases dentro de paquetes para hacer más fácil el mantenimiento. Los paquetes pueden contener clases, pero también pueden contener otros paquetes y así integrar una jerarquía entre ellos. Buenos días, mi nombre es Gabriel Osuna y voy a hablar sobre los siguientes puntos: ocultamiento de información, sistemas de tipos, polimorfismo, monomorfismo y sobrecarga. Ocultamiento de información. En la programación orientada a objetos, cada objeto está aislado del exterior. Es un módulo natural y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros que especifica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El aislamiento protege las propiedades de un objeto contra su modificación por alguien que no tenga derecho a acceder a ellas. Solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. De esta forma, se asegura que otros objetos no puedan cambiar el estado interno de un objeto, eliminando efectos secundarios y ocasionando interacciones inesperadas. Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto de una manera controlada y limitando el grado de abstracción. La aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas de objetos. Se definen 3 niveles de visibilidad, que pueden definirse para el conocimiento y el comportamiento de un objeto. La información de un objeto puede ser pública, protegida o privada. Pública. Cualquier objeto puede tener acceso a un método o un atributo directamente, sin ninguna restricción. Protegida. Cualquier objeto de alguna subclase o de una clase del mismo paquete puede tener acceso a la información. Privada. Solo objetos de la misma clase pueden tener acceso a la información. Por ejemplo, si hablamos de la clase estudiante, se define como parte de su conocimiento sus notas parciales. Esta información solo le concierne a él y por lo tanto debería ser privada. Aquí tenemos la clase y vemos que los datos de la información de las notas del estudiante están en privado. Sistemas de tipos. Un sistema de tipos define cómo un lenguaje de programación clasifica los valores y las expresiones en tipos, cómo se pueden manipular estos y cómo interactúan. Un tipo de dato indica un conjunto de valores que tienen el mismo significado genérico o propósito. Los sistemas de tipificación varían significativamente entre lenguajes, siendo quizás las más importantes variaciones las que estén en sus propias implementaciones de la sintáctica en tiempo de compilación y la operativa en tiempo de ejecución. Clasificación. Tipado dinámico. En un lenguaje dinámico, este tipo puede cambiar durante la ejecución del programa. Los lenguajes de tipado dinámico ofrecen más flexibilidad en estados intermedios del desarrollo porque nos permite generar programas parcialmente erróneos o indefinidos, pero tienen que ser ejecutables. Tipado estático. En un lenguaje con tipado estático, el tipo de una variable o función queda definido en el momento de declararla y no puede ser modificado. Los lenguajes con tipado estático permiten realizar comprobaciones de tipos en tiempo de compilación, lo que ayuda a detectar errores antes. Aquí tenemos dos ejemplos. JavaScript es un lenguaje de programación de tipado
dinámico, mientras que Python es un lenguaje de programación de tipado estático. Polimorfismo y monomorfismo. En programación orientada a objetos, el polimorfismo se refiere a la posibilidad de definir clases diferentes que tienen métodos o atributos denominados de forma idéntica, pero que se comportan de manera distinta. El concepto de polimorfismo se puede aplicar tanto a funciones como a tipos de datos. Es un concepto que está muy relacionado con los lenguajes de tipado estático. Tal como funcionan estos, una variable siempre deberá apuntar a un objeto de la clase que se indicó en el momento de su declaración. Aquí tenemos un ejemplo de una clase padre con sus tres clases hijas o derivadas. En este caso, la clase padre se llama vehículo y cuenta con coche, moto y bus. Una función cuyo parámetro se haya declarado de una clase solo aceptará objetos de esa clase, etc. En pocas palabras, gracias al polimorfismo podemos relajar el sistema de tipos, de modo que nos acepte también objetos de las clases hijas o derivadas. Aquí tenemos un ejemplo de la declaración de una función llamada estacionar con la clase vehículo que vimos anteriormente. El ejemplo nos indica que el programa va a compilar sin problemas aún invocando la función con las subclases que tiene la clase vehículo. Si se intenta invocar la función con clases que no son derivadas de la clase padre vehículo, esto va a dar error de compilación y no podrá ejecutar el programa. Sin embargo, en un futuro se pueden ir agregando otras clases y que el programa funcione sin problemas siempre y cuando estas clases sean derivadas o de vehículo o de sus clases derivadas. Como bien indica su nombre, el monomorfismo es todo lo contrario al polimorfismo. Este se encuentra presente en los lenguajes de tipado estático o con comprobación estricta de tipos, y consiste en que una variable solo se puede ligar a valores del tipo declarado anteriormente. Sobrecarga. En programación orientada a objetos, la sobrecarga se refiere a la posibilidad de tener dos o más funciones con el mismo nombre, pero funcionalidad diferente. Es decir, dos o más funciones con el mismo nombre realizan acciones distintas. El compilador usará una u otra dependiendo de los parámetros enviados. A esto se llama también sobrecarga de funciones. Esto también aplica a los métodos. Algunos métodos en una clase pueden tener el mismo nombre. Estos deben contar con diferentes argumentos. El compilador decide cuál invocar comparando los argumentos. Se generará un error si los métodos tienen definidos los mismos parámetros. Aquí tenemos dos ejemplos, tanto de clases como de funciones, en las que tienen mismos nombres pero parámetros distintos. Como ya dije anteriormente, es necesario que tengan parámetros distintos para que el compilador pueda decidir cuál es la función o clase que se debe ejecutar. Muchas gracias.